La sombra que lo sigue. La risa en el gran salón de baile era ligera, sin esfuerzo. Como el delicado tintineo de copas de champán alzadas en brindis interminables. Owen se paró. Cerca del bar, sus dedos envueltos alrededor de un vaso de cristal medio lleno de whisky. Observando cómo se desarrollaba la escena ante él. Daniel lucía deslumbrante esta noche, vestido con un traje negro entallado que abrazaba perfectamente su alto y esbelto cuerpo, su cabello castaño oscuro. Peinado hacia atrás con una especie de elegancia ensayada. Sus agudos ojos azules, del tipo que siempre parecían calculadores incluso en los momentos más suaves, estaban arrugados en las esquinas mientras reía por algo que Celeste le susurró al oído. Ella, la socialité convertida en prometida. Resplandecía en un vestido de seda marfil, su belleza sin esfuerzo, su risa en la medida justa. De encantadora. Owen había pasado años permaneciendo en el fondo de la vida de Daniel, la sombra. Detrás de su luz. Él había estado allí cuando Daniel pasaba toda la noche levantando su empresa desde cero, cuando las noches sin dormir se convertían en mañanas agotadoras. Él había estado allí a través de los altibajos, las victorias y las derrotas. Siempre había estado allí. Pero nunca así. Nunca como lo estaba Celeste. Alguien lo rozó. En el bar, sacándolo bruscamente de sus pensamientos. Owen exhaló bruscamente, forzándose a aflojar su agarre en el vaso. Se había dicho una y otra vez que esto era suficiente, que estar al lado de Daniel era suficiente, incluso si significaba ser invisible. Disfrutando de la fiesta. Una voz suave y conocedora rompió su ensueño. Owen giró la cabeza y se encontró cara a cara con Celeste. De cerca, era aún más impresionante, su cabello rubio una cascada de ondas que enmarcaban sus elegantes rasgos, sus labios rojos curvados en una sonrisa divertida. Solo estoy aquí. Por las bebidas gratis, respondió Owen, levantando su vaso. Su voz era calmada, distanciada, aunque sabía que ella veía a través de ella. Celeste inclinó su cabeza, observándolo con una expresión que lo inquietó. ¿Sabes?, reflexionó ella, he estado tratando de descifrarte toda la noche. Owen arqueó una ceja. De veras, ella murmuró, tomando un sorbo lento de su copa de champán. Eres diferente de los otros amigos de Daniel, la forma en que lo miras. Hizo una pausa, sonriendo. Con conocimiento. Es interesante. Un nudo de irritación se retorció en el pecho de Owen. Sí. Estás tratando de decir algo, simplemente dilo. Ella se inclinó ligeramente, su perfume pesado y floral. Lo amas, ¿verdad? Owen se congeló. La sonrisa de Celeste se amplió ante su silencio. Supongo que no importa, continuó ella alegremente. Daniel solo ve lo que quiere ver. Y con eso, se alejó, de regreso al centro del salón de baile donde Daniel esperaba, ajeno a la conversación que acababa de tener lugar. Owen se quedó allí por un largo momento, su corazón latía como un eco sordo y apagado en sus oídos. Odiaba lo fácilmente que ella lo había desarmado. Como lo había visto cuando Daniel nunca lo había hecho. La fiesta que lo cambia todo. La noche se alargó, una confusión de risas y baile, de zapatos brillantes deslizándose sobre suelos de mármol y chismes susurrados llevados por el aire. Owen se mantuvo en los bordes, cuidando de su bebida, obligándose a mirar a Daniel ser el centro de todo. Era fácil para él. Daniel siempre había tenido ese atractivo magnético, el tipo que hacía que la gente se acercara, les hacía desesperarse por su atención. Owen había caído víctima de él hace años. Pero había algo acerca de esta noche se sentía diferente. Las palabras de Celeste arañaban los bordes de sus pensamientos, haciendo imposible ignorar la verdad que había enterrado durante tanto tiempo. Debería haberse ido temprano. Casi lo hizo. Pero entonces, mientras se dirigía hacia la salida, escuchó su voz. Quiero decir, honestamente, ¿qué esperaba él? Owen se detuvo, justo más allá de la entrada a un salón privado donde Celeste estaba sentada con un grupo de amigos, con los tacones colgando del borde del sofá mientras giraba una copa de champán en su mano. Su amiga, una morena con un vestido plateado brillante, se rió. Está completamente ajeno, ¿no? Celeste sonrió maliciosamente. Completamente. Pero eso es lo que hace. Divertido, ¿no crees? Suspiró dramáticamente. Pobre Daniel. Realmente cree que estábamos destinados. El uno para el otro. El estómago de Owen cayó. Su amiga se rió entre dientes.
Y aquí pensábamos que tú serías la que cancelaría el compromiso. Celeste se encogió de hombros, despreocupada. Iba a hacerlo, eventualmente. Pero luego sucedió el escándalo de París, y fue mucho más fácil dejar que él tomara la culpa. Tomó un sorbo de champán, sonriendo por encima del borde de su copa. No es más que un trampolín. Y los trampolines están para ser usados. Owen sintió que su respiración se le escapaba. Por un largo momento se quedó ahí, congelado en su lugar, algo frío y desconocido cubriéndolo. Ella lo estaba usando. Nunca lo había amado. Y Daniel. Maldito, estaba completamente ciego ante ello. ¿La caída? Owen no durmió esa noche. Paseó por su apartamento, repasando cada escenario en su cabeza, cada forma posible de decírselo a Daniel sin que lo interrumpiera de inmediato. Para la mañana había decidido lo más simple. Enfoque. La verdad. La oficina de Daniel estaba tranquila cuando él llegó. Demasiado temprano para el personal. Demasiado temprano para el mundo. Pero Daniel ya estaba allí, de pie junto a la ventana, con un café en la mano, mirando el horizonte de la ciudad. Parecía cansado, más agotado de lo que Owen jamás lo había visto. Owen aclaró su garganta, y Daniel se giró, ofreciéndole una media sonrisa. No esperaba verte tan temprano. Owen no perdió el tiempo. Necesitamos hablar. Daniel levantó una ceja pero asintió para que continuara. Owen respiró hondo. Celeste te está utilizando. Un instante de silencio. Luego Daniel resopló. Owen, realmente no necesito esto ahora. La escuché anoche. Ella no te ama. Nunca lo hizo. La mandíbula de Daniel se tensó. Debes haber entendido mal. No lo hice. Algo relampagueó en el rostro de Daniel, una emoción que Owen no pudo identificar del todo. Mira, suspiró Daniel, frotándose el puente de la nariz. Sé que nunca te gustó ella. Pero esto no se trata de que no me guste, Daniel. La voz de Owen estaba afilada, la frustración presente en cada sílaba. Estoy tratando de ayudarte. Daniel dejó su café con un ruido seco y fuerte. Entonces no lo hagas. Su voz era cortante, a la defensiva. Estoy manejando esto. Owen exhaló, sacudiendo la cabeza. No, no lo estás. Ninguno de los dos dijo nada durante mucho tiempo. Silencio entre ellos era espeso, sofocante. Y entonces Daniel hizo lo que siempre hacía cuando las cosas se ponían incómodas. Se cerró. Gracias por tu preocupación, dijo con rigidez, girándose nuevamente hacia la ventana. Pero no necesito que me salves. Owen lo miró, al familiar. La silueta del hombre al que había pasado años amando. Y por primera vez, realmente lo comprendió. Daniel nunca elegiría verlo. Sin otra palabra, Owen se dio la vuelta y se alejó. El peso de su propio corazón arrastrándolo hacia abajo. Para cuando estalló el escándalo, la aventura de Celeste se difundió en todos los medios de comunicación, su compromiso destrozado irreparablemente. Owen ya se había ido. Capítulo 2. Recuperando los pedazos. El escándalo llegó a los medios como una ola gigante, ahogando a Daniel en el tipo de atención que siempre había sabido manipular. Pero esta vez, no tenía control. Los titulares gritaban traición, su rostro aparecía en todas las revistas financieras y sociales, disecado bajo un escrutinio implacable. La aventura secreta de Celeste de Monroe expuesta. Daniel Reeves queda humillado. Compromiso destruido. ¿Estuvo alguna vez Celeste enamorada? La caída de una pareja poderosa. ¿Qué? ¿Sigue para Daniel Reeves? Daniel debería haberlo visto venir. Esa fue la peor parte. Había construido su carrera en el control, en conocer a las personas antes de que pudieran conocerlo a él. Y, sin embargo, se había dejado cegar. Se había permitido creer en algo que nunca había sido real. ¿Y ahora? Ahora, su nombre estaba en todas partes por todas las razones equivocadas. Las secuelas de la traición. Daniel se sumergió en el trabajo. Era más fácil que reconocer el vacío que lo roía por dentro. Su compañía lo necesitaba. Los proyectos estaban atrasados. Se avecinaban las fechas límite. Así que pasó 14, 16, 18 horas en la oficina, tomando café hasta que sus manos temblaban. Evitando el sueño como si fuera un enemigo personal.
Su ático, que una vez fue un lugar de perfección pulida, se había convertido en un cementerio de trajes desechados. Correo sin abrir y entregas de comida sin tocar. Su cocina elegante y minimalista estaba cubierta de vasos de whisky medio vacío. Ese, y su escritorio, que una vez estuvo meticulosamente organizado, estaba hundido en documentación que apenas hojeaba antes de firmar. Owen todavía estaba allí. Por supuesto que lo estaba. A pesar de todo, a pesar de la indiferencia de Daniel, Owen permanecía. Se encargaba de la prensa cuando Daniel se negaba a contestar sus llamadas, manejaba el control de daños. Evitaba que la oficina cayera en el caos. Pero esta vez, Owen no se demoró. Se presentó. Trabajó. Y luego se fue. Y por primera vez, Daniel se dio cuenta. Una noche, después de otra agotadora reunión de la junta, Daniel se desplomó en el sofá, con la corbata floja, los ojos inyectados en sangre. Owen se encontraba cerca de la ventana, con los brazos cruzados, su expresión indescifrable. Deberías comer algo, dijo Owen. Daniel resopló, frotándose las sienes. No necesito una niñera. Necesitas un maldito milagro, murmuró Owen, moviendo la cabeza. Daniel frunció el ceño, mirando hacia él. Si tienes algo que decir, simplemente dilo. Owen sostuvo su mirada, firme e imperturbable. No estás enfrentando esto. Estás huyendo. Como siempre lo haces. Daniel soltó una risa corta y sin humor. Estoy trabajando, Owen. Deberías intentarlo alguna vez. La mandíbula de Owen se tensó. Cierto, porque el trabajo es la solución a todo, ¿no es así? Es mejor que quejarme de cosas que no puedo cambiar, Daniel espetó, empujándose fuera del sofá. ¿O debería sentarme aquí y llorar por eso? Eso te haría feliz. Owen exhaló bruscamente, pasándose una mano por el cabello oscuro. No lo entiendes, ¿verdad? Nunca lo haces. Entonces explícamelo, dijo Daniel, con voz aguda e impaciente. Owen dudó por solo un segundo, y luego, con una voz silenciosa y cansada, preguntó, ¿cuándo? Fue la última vez que siquiera preguntaste cómo me iba. Daniel frunció el ceño. ¿Qué? He estado aquí durante años, Daniel. A través de todo. ¿Y nunca has? Se detuvo, exhalando como si no pudiera decirlo. Daniel lo miró, algo desconocido, retorciéndose en su pecho. Owen soltó una risa hueca. ¿Sabes qué? Olvídalo. Se giró para irse. Pero Daniel, tal vez debido al cansancio, tal vez por el whisky. Su muñeca. Owen, espera. Y entonces llegaron las palabras que lo cambiaron todo. Porque te amo, susurró Owen. Suave, roto. Una confesión que no tenía manera de ser retirada. El mundo se detuvo. Daniel se congeló, aflojando su agarre en la muñeca de Owen. Un instante de silencio se extendió entre ellos, demasiado frágil, demasiado peligroso. Y luego Daniel hizo lo peor. Se rió. No fue cruel. No fue burlón. Fue simplemente incrédulo. Una risa suave, casi incredulidad, como si Owen le hubiese dicho algo imposible. Amas a todos, Owen, dijo Daniel, negando con la cabeza, rechazándolo como si no fuera nada. Owen se quedó inmóvil. Su rostro no cambió. Pero algo en sus ojos sí. Algo que hizo que el estómago de Daniel se retorciera, como ver algo romperse sin darse cuenta de que había sido él quien lo había destrozado. Owen dio un paso lento hacia atrás, soltando su muñeca del agarre suelto de Daniel. Debería haberlo sabido, murmuró Owen. La boca de Daniel se abrió, pero por primera vez, las palabras lo abandonaron. Owen no esperó a que lo resolviera. Se dio la vuelta, salió. Y esta vez, no. Miró atrás. Daniel asumió que Owen solo necesitaba tiempo. Que volvería como siempre hacía, con algún comentario sarcástico y una taza de café recién hecha en mano, negando con la cabeza por la incapacidad de Daniel de funcionar sin él. Pero no lo hizo. Pasaron días. Luego una semana. Luego 2. Y de repente, el mundo de Daniel, tan estrechamente tejido alrededor de la tranquila e inquebrantable presencia de Owen, perdió el equilibrio. Su asistente le entregó los papeles de renuncia, ordenadamente firmados. El escritorio de Owen fue vaciado. Su nombre eliminado del correo electrónico de la empresa. Y lo peor de todo, sus llamadas no fueron respondidas. Por primera vez en años, Daniel estaba solo.
Y por primera vez, se dio cuenta de algo aterrador. Nunca había sabido lo que era extrañar a alguien hasta ahora. Se sentó en el apartamento esa noche, el silencio presionaba contra él como un peso. No había Owen en el mostrador, haciéndote a una hora intempestiva. No había un suave murmullo de su voz en una llamada nocturna. No había presencia a su lado, llenando los espacios que Daniel nunca había notado que estaban vacíos. Su mirada se desvió al vaso de whisky en su mano. El hielo hacía tiempo que se había derretido. El líquido ámbar. ¿Intacto? Pensó en las palabras de Owen. «Porque te amo». Daniel exhaló lentamente. Presionando una mano sobre su rostro, su pecho dolía de una manera que no tenía nada que ver con el escándalo, nada que ver con Celeste, nada que ver con su empresa. Era Owen. Siempre había sido Owen. Y lo había dejado irse. Capítulo 3. La ausencia de Owen. La vida de Daniel sin Owen. El silencio en el ático de Daniel era sofocante. Al principio, se convenció a sí mismo de que solo era un periodo de adaptación, que Owen solo había sido una pequeña parte de su vida, su asistente, su amigo, lo que fuera que había sido. Pero a medida que los días se convertían en semanas, Daniel empezó a darse cuenta de algo inquietante. Todo se sentía mal. Su café matutino sabía amargo, aunque era la misma marca que Owen siempre compraba. Su meticulosamente días planificados se sentían caóticos, reuniones chocando, citas olvidadas, porque no había nadie allí para recordarle. Su apartamento, que una vez fue un lugar de orden impecable, se sentía vacío, frío. Como si le faltara algo que no podía nombrar. O más bien, algo que se negaba a nombrar. Se decía a sí mismo que no era un gran problema, que Owen había elegido irse, y que Daniel estaba bien sin. Pero la mentira se deshizo más rápido de lo que esperaba. Estaba en la forma en que instintivamente buscaba la presencia de Owen cada vez que entraba en la oficina, en la forma en que se encontraba revisando su teléfono, esperando un mensaje de él, en la forma en que se giraba en su silla durante las reuniones, a punto de hacer un comentario sarcástico, solo para encontrar el asiento a su lado vacío. Lo peor de todo eran las noches. Daniel nunca había tenido miedo de la soledad antes. Pero ahora, en lo profundo de la noche, su apartamento se sentía como un vacío, una cáscara vacía donde la presencia de Owen debería haber estado. Y por primera vez en su vida, Daniel extrañaba a alguien. ¿El nuevo comienzo de Owen? Una brisa salada surgía desde el océano, llenando la tranquila librería con el aroma de aire marino y papel envejecido. El suelo de madera crujía suavemente bajo los pasos de Owen mientras colocaba una pila de libros cerca del mostrador principal. La rutina era reconfortante, simple, predecible. Nada como la vida que había dejado atrás. Habían pasado semanas desde que se había alejado de Daniel, y había llegado aquí. Un pequeño pueblo costero apartado del caos de la ciudad para empezar de nuevo. La librería, propiedad de un anciano llamado señor García, había estado contratando, y Owen había tomado el trabajo sin dudarlo. Aquí era pacífico. El sonido de las olas, la tranquila charla de los lugareños, las gaviotas distantes. Era una vida completamente separado del mundo de Daniel, de rascacielos y acuerdos comerciales de alto riesgo. Y aún así, Owen se sentía vacío. El señor García, un hombre de mirada aguda que había visto más del mundo de lo que dejaba entrever, lo notó casi de inmediato. «No estás realmente huyendo de algo, ¿verdad?», preguntó el anciano una noche, apoyado en el mostrador. «¿Estás huyendo de alguien?». Owen se puso rígido, pero no respondió. El señor García se rió con conocimiento. «La gente no deja toda su vida atrás, a menos que estén tratando de olvidar a alguien que importaba». Owen tragó saliva, dirigiendo su atención al libro en sus manos. Quería discutir, decir que no se trataba de Daniel, pero habría sido una mentira. Porque a pesar de todo, a pesar de todas las razones que tenía para alejarse, seguía pensando en él. La gala corporativa fue un evento grandioso. Candelabros relucientes reflejándose en pisos pulidos. Hombres y mujeres con trajes y vestidos de diseñador bebiendo champán mientras discutían acuerdos. Por millones. Daniel estaba cerca del fondo, con su vaso firmemente sujeto. Algo estaba mal. La realización había estado acumulándose durante semanas, lenta e implacable, como una tormenta. Formándose en el horizonte. Había comenzado como una irritación, un malestar que no podía ubicar.
Pero esta noche, rodeado de gente, ahogándose en conversaciones vacías, la verdad se estrelló contra él con fuerza total. Estaba buscando a Owen. Cada vez que alguien le hablaba, cada vez que giraba la cabeza, esperaba que Owen estuviera allí. Para hacer algún comentario sarcástico sobre el champán sobrevalorado, para sonreír de manera burlona ante el interés fingido de Daniel en otra propuesta comercial. Para poner los ojos en blanco cuando Daniel quedaba atrapado en una conversación que no le importaba. Pero Owen no estaba allí. Y fue entonces cuando Daniel se dio cuenta de que Owen nunca había sido solo un amigo. Él había sido todo. Por primera vez en años, Daniel se sintió como si se estuviera ahogando. Y la única persona que alguna vez había sabido cómo salvarlo se había ido. Apenas escuchó a su socio de negocios que hablaba a su lado. Su mente ya estaba en otra parte, persiguiendo la única cosa que había pasado años rechazando. Necesitaba encontrar a Owen. Ahora. La lluvia tardó más de lo que esperaba. Owen no había dejado rastro. Su número estaba desconectado. Sus redes sociales, inactivas. Daniel llamó a todos los contactos que tenía, antiguos compañeros de trabajo de Owen, amigos en común, incluso al arrendador de Owen, pero nadie sabía dónde se había ido. La desesperación le arañaba el pecho a Daniel. Finalmente, después de días de búsqueda, lo encontró. La librería era pequeña, escondida entre otros 2 edificios, sus ventanas iluminadas cálidamente contra el fondo de una tormenta que se acercaba. Daniel se paró afuera, la lluvia empezando a caer, empapando su abrigo. A través del cristal, vio a Owen detrás del mostrador, ordenando libros, tan a gusto que casi dolía. Daniel tragó saliva con dificultad, su corazón latiendo fuerte en sus oídos. No tenía plan, estrategia ni palabras ensayadas. Solo la necesidad abrumadora de ver a Owen, de escuchar su voz, de decir todo lo que debió haber dicho antes de que fuera demasiado tarde. Empujó la puerta para abrirla. El suave tintineo de la campana hizo que Owen levantara la vista. Cuando sus miradas se encontraron, cuando Owen se quedó paralizado, su expresión oscilaba entre el asombro y algo que no se podía leer. Daniel lo sintió. El peso de todo lo que había ignorado. El aire entre ellos era denso, cargado de algo crudo y no dicho. La lluvia goteaba del cabello de Daniel hacia el suelo de madera, pero él no se movió, no parpadeó. Owen exhaló bruscamente, dejando el libro en sus manos con cuidado, como si necesitara algo sólido para mantenerse. ¿Qué haces aquí? La voz de Owen era baja, cuidadosa. Daniel, que siempre había sido tan bueno con las palabras, se encontró luchando. Se detuvo, tomó aire. Necesitaba verte. La mandíbula de Owen se apretó. Daniel dudó. Había tanto que necesitaba decir, que su vida había sentido mal sin Owen, que nada tenía sentido sin él, que la realización llegó demasiado tarde, pero se negó a dejar que Owen se escapara de nuevo. En cambio, lo único que logró fue decir, ¿por qué te extraño? La respiración de Owen se entrecortó, sus dedos se curvaron ligeramente en la encimera. Sacudió la cabeza, mirando a otro lado. Daniel dio un paso hacia adelante. Déjame hablar. Por favor. Owen no dijo nada, pero tampoco lo detuvo. Afuera, la lluvia caía. Más fuerte, un ritmo consta. Contra el vidrio. Dentro, Daniel estaba frente a Owen, su corazón golpeando con fuerza, las palabras que nunca se atrevió a decir finalmente aflorando. ¿Y esta vez, no las desestimaría? No las ignoraría. No dejaría que Owen se fuera. Capítulo 4. La confrontación. El primer reencuentro. Owen había esperado muchas cosas de su nueva vida. Días tranquilos en la librería, el crash rítmico de las olas del océano a lo lejos, el simple confort de comenzar de nuevo. Lo que no había esperado era ver a Daniel parado en la puerta, empapado hasta los huesos, respirando pesadamente, como si acabara de correr a través de la tormenta para llegar allí. Owen se congeló. Sus dedos se apretaron alrededor del lomo del libro que estaba colocando. Pudo escuchar la lluvia golpeando contra el vidrio detrás de Daniel, el agua goteando de su oscuro cabello sobre su costoso abrigo. Los ojos azules de Daniel, tan agudos, tan intensos, tan inconfundibles. Perdido, fijados en los de él. Vuelve, dijo Daniel, su voz ronca, apenas un susurro. Te necesito. Owen sintió algo romperse en lo profundo de su ser.
Durante años, había imaginado a Daniel. Diciendo esas palabras, había soñado con un momento en que Daniel finalmente lo vería, lo desearía. Desearía perderlo. Pero no de esta manera. El corazón de Owen se encogió, pero su voz se mantuvo firme. No me necesitas, Daniel. Simplemente no sabes cómo estar solo. Daniel hizo una mueca, como si las palabras hubieran golpeado más fuerte de lo esperado. Tragó, pasándose una mano por el cabello mojado. Tomando una respiración temblorosa. Eso no es, se detuvo, exhalando bruscamente. Eso no. Es cierto. Owen cruzó los brazos, obligándose a mantenerse firme. ¿En serio? Entonces dime, Daniel. ¿Para qué exactamente me necesitas? Daniel abrió la boca, pero no salieron palabras. Y eso fue respuesta suficiente. Owen soltó un lento suspiro. Vete a casa, Daniel. Daniel lo miró. Por un largo, doloroso momento antes de asentir. Solo una vez, y luego se fue. La campanilla sobre la puerta de la librería sonó suavemente al salir, el sonido se mantuvo mucho después de que se fue. Tensión y viejas heridas. Daniel no se fue del pueblo. Owen debería haber sabido que no lo haría. A la mañana siguiente, lo vio de nuevo, esta vez al otro lado de la calle desde la librería, recostado contra un poste de luz, sorbiendo de un vaso de café para llevar, como si perteneciera a este lugar. Y luego, más tarde en el mercado, fingiendo ojear frutas cuando Owen sabía bien que Daniel nunca había cogido una manzana voluntariamente en su vida. Para la tercera vez, cuando Daniel apareció en la librería de nuevo, merodeando cerca de la sección de ficción, Owen estalló. ¿Qué diablos estás? ¿Qué estás haciendo, Daniel?, exigió Owen, dejando caer un montón de libros con un golpe. Daniel levantó una ceja, completamente despreocupado, buscando algo para leer. No. Lees libros de bolsillo. Tal vez he cambiado. Owen rodó los ojos. Me está ese siguiendo. Daniel dejó el libro con un suspiro exagerado. Bien. Me atrapaste. Se apoyó contra él. Mostrador, inclinando la cabeza. No quieres hablar conmigo, así que pensé que simplemente estaría aquí. Hasta que lo hagas. Owen se pellizcó el puente de la nariz. Diablos, así no es como funciona esto. ¿En serio? Porque está funcionando hasta ahora. Antes de que Owen pudiera echarlo, el señor García, quien había estado escuchando todo el tiempo desde detrás de la caja, soltó una carcajada profunda. Owen se giró para mirar al hombre mayor con una mirada de desaprobación. No ayudas. El señor García simplemente sonrió. Luego, sin mirar a Daniel, murmuró, no estás aquí porque lo necesites. Estás aquí porque lo amas. Y eres demasiado idiota para verlo. Silencio. Daniel se puso rígido. Sus dedos se cerraron contra el borde del mostrador. Sus ojos se dirigieron a Owen, buscando, inseguros. Vulnerables. Owen contuvo el aliento. Pero no estaba listo, no todavía. Así que tomó su abrigo. Y salió, dejando a Daniel allí de pie. Una charla sincera junto al océano. Owen lo encontró. Más tarde esa noche. No lo había planeado. Solo necesitaba despejar su mente, caminar a lo largo de la orilla, dejando que el aire frío de la noche mordiera su piel, esperando que las olas pudieran lavar el dolor en su pecho. Pero allí estaba él. Daniel. Sentado en la arena, su abrigo colgado sobre sus hombros, sus zapatos de vestir abandonados a su lado. Las olas rompían unos pocos pies de distancia, la luna proyectando su pálido resplandor sobre su rostro. Por un momento, Owen solo permaneció allí mirando. Daniel parecía diferente. No era el empresario pulido que Owen había conocido durante años. No era el hombre intocable, siempre controlado. Bajo el cielo nocturno, parecía vulnerable. Desechó. Como alguien que finalmente había comprendido lo que había perdido. Owen suspiró y se acercó, quitándose los zapatos antes de hundirse en la arena a su lado. Ninguno de los dos habló durante mucho tiempo. Finalmente, Daniel exhaló. Tenías razón. Owen arqueó una ceja. ¿Sobre qué? Los dedos de Daniel se hundieron en la arena. Todo. Un viento agudo sopló entre ellos, llevando el olor a sal y algo no dicho. Siempre estuviste allí.
continuó Daniel, su voz más baja ahora. Y nunca me permití ver lo que eso significaba. Lo que tú significabas. Owen miró hacia otro lado, su corazón latiendo con fuerza. Daniel. Siempre has sido la única constante en mi vida. Interrumpió Daniel, girándose para mirarlo completamente. Owen inhaló profundamente. Las palabras, el peso de ellas se asentaron profundamente en su pecho. Daniel tragó saliva con dificultad. No sé cómo amar, Owen. Nunca he sabido. Sé. Detuvo, sacudiendo la cabeza, pasando una mano frustrada por su cabello. Quiero intentarlo. Contigo. El corazón de Owen se contrajo. Porque quería creerle. Dios, quería hacerlo. Pero las palabras ya no eran suficientes. Owen se puso de pie. Daniel lo miró, con esperanza brillando en sus ojos. Frágil e inestable. Owen exhaló. Entonces demuéstralo, Daniel. Y con eso, se dio la vuelta. Y se alejó, dejando a Daniel sentado allí, mirando las olas, con el peso de todo. No dicho entre ellos. Capítulo 5, comprobándolo. Daniel no se fue. Owen esperaba que él lo hiciera, había esperado el inevitable momento en que Daniel suspiraría, negaría con la cabeza y regresaría a la ciudad, de vuelta al imperio que había construido, a su oficina. En el rascacielos y a su vida perfectamente diseñada. Pero no lo hizo. En cambio, se quedó. Owen se enteró de la manera difícil. Cuando entró a la librería una mañana y casi deja caer su café al ver a Daniel detrás del mostrador, llevando una placa con el nombre de aprendiz. Escrito con la letra desordenada del señor García. ¿Qué demonios estás haciendo?, exigió Owen. Dejando su café antes de que pudiera derramarlo. Daniel ni siquiera levantó la mirada de la caja registradora, donde luchaba miserablemente para escanear un código de barras. Trabajando. Tú. Owen se frotó las sienes. Tú no trabajas en la librería. Daniel finalmente encontró su mirada, un toque de diversión parpadeando en sus ojos azules. Ahora sí. Owen lo miró sorprendido, luego se volvió hacia el señor García, quien estaba sentado en su silla habitual junto a la ventana, tomando café y mirando la escena con una sonrisa. ¿Por qué?, preguntó Owen, exasperado. El señor García se encogió de hombros. Pidió un trabajo. ¿Y se lo diste? Parecía motivado. El anciano tomó otro sorbo de café. ¿Y le dijiste que lo probar? Owen gimió, pasando una mano por su cara. Daniel, luciendo demasiado satisfecho consigo mismo, finalmente logró escanear el libro. Pero en lugar de registrar la venta, la caja pitó enojada, mostrando un mensaje de error en rojo brillante. Daniel frunció el ceño. Mirada compasiva. Tienes que ingresar el precio manualmente, dijo ella. Daniel entrecerró los ojos hacia la registradora como si lo hubiera ofendido personalmente. ¿Cómo hago eso? Owen suspiró, interviniendo. En el momento en que pasó junto a Daniel para tomar el control, lo sintió. El calor de la presencia de Daniel. La manera silenciosa en que permanecía un poco demasiado cerca. Y quizás, solo quizás, una parte de Owen. No lo odiaba. La lenta atracción. Daniel era terrible en el trabajo. Confundía los géneros de los libros. Colocaba novelas de misterio en la sección de romance, y de alguna manera logró romperla. Etiquetadora 2 veces en un día. ¿Pero la peor parte? Se negaba a irse. Owen había esperado. Que se aburriera, que se rindiera. Pero Daniel seguía apareciendo. Seguía intentándolo. Y en algún lugar entre verlo discutir con una impresora de etiquetas cerca y verlo reír, realmente reír, con los niños del lugar que pasaban por sus cómics después de la escuela, algo en Owen empezó a cambiar. Una noche, después de un largo día, Owen estaba reponiendo estantes cuando sintió mirada sobre. Se dio la vuelta y encontró a Daniel apoyado contra el mostrador, observándolo. Owen levantó una cera. ¿Qué? Daniel inclinó un poco la cabeza, considerándolo, su mirada inusualmente suave. Creo que eres hermoso. Las palabras impactaron con espera. Owen se congeló, el corazón tartamudeando. ¿Qué? Daniel parpadeó, como sorprendido por sus propias palabras. Luego se encogió de hombros, como si fuera lo más natural del mundo. Creo que eres hermoso, repitió. No sé por qué nunca lo noté antes. Owen apretó el libro y sus manos con más fuerza.
Quería creerle. Dios quería hacerlo. Pero este era Daniel, el hombre que se había pasado años sin darse cuenta. Owen tragó, obligándose a concentrarse en los estantes. Eres ridículo, murmuró, colocando un libro en su lugar. Daniel no discutió, pero tampoco lo retiró. Casi se besaron. Sucedió a la hora de cierre. Owen estaba cerrando cuando Daniel, quien se había quedado tarde con la excusa de aprender la caja registradora, todavía era terrible en el manejo, se quedó cerca de la puerta. La librería estaba tranquila, los únicos sonidos eran el golpe distante de las olas del océano y el susurro del viento fuera. Owen se giró, esperando que Daniel se fuera. Pero en lugar de eso, Daniel lo estaba mirando otra vez. Owen exhaló, sintiendo el peso de él. Di a sentarse sobre él. ¿Por qué sigues aquí? Daniel no respondió de inmediato. Luego, lentamente, deliberadamente, se acercó más. El aliento de Owen se quedó atrapado. Daniel estaba lo suficientemente cerca ahora. Que Owen podía ver las motas de azul más oscuro en sus iris, podía sentir el calor que irradiaba de él a pesar del aire fresco de la noche. Owen abrió la boca para preguntar qué demonios estaba haciendo. Para decirle que se fuera, para decir algo, cualquier cosa. Pero entonces Daniel extendió la mano. Sus dedos rozaron contra la muñeca de Owen. Ligeros. Tentativos. El pulso de Owen rugía en sus oídos. Y luego, antes de que pudiera procesarlo, Daniel se inclinó. Lentamente, deliberadamente. Hasta que sus frentes se presionaron juntas, su aliento cálido contra la piel de Owen. El momento se alargó demasiado, demasiado cargado. Las manos de Owen se tensaron a sus lados, su mente gritándole que se alejara. Capítulo 1. No lo hizo. El hechizo del no me olvides. Los dedos de Daniel rozaron su muñeca nuevamente. Una pregunta. Silenciosa. Maverick se estaba hundiendo en el desamor. Owen casi respondió. Casi. Porque justo cuando inhalaba, justo cuando su cuerpo se inclinaba hacia adelante por su propia cuenta, la puerta se abrió de golpe. Una tos aguda rompió el momento como un vidrio roto. Owen y Daniel se separaron instantáneamente. Volteando hacia la puerta. El señor García estaba allí, con una expresión inescrutable, sosteniendo una bolsa de comestibles. No me hagan caso, dijo el anciano, demasiado divertido mientras pasaba junto a ellos. Solo estoy recogiendo mi chaqueta. Owen sintió que su rostro se acal. Oraba. Daniel, a su lado, murmuró algo entre dientes antes de pasar una mano frustrada por su pelo. El señor García agarró su chaqueta, sonriendo mientras volvía a pasar junto a ellos. ¿Continúen? Luego se fue. El silencio que dejó atrás fue ensordecedor. Daniel suspiró, frotándose las sienes. Bueno, eso fue un terrible momento. Owen lo miró, y luego soltó una risa aguda. ¿Por qué, Dios, qué más podía hacer? Daniel parpadeó hacia él, y luego lentamente una sonrisa tiró de sus labios. Por primera vez en semanas. Owen no sintió ganas de correr. Capítulo 6. El amor finalmente nombrado. El gran gesto de Daniel. Owen nunca había sido de grandes gestos. Eran demasiado extravagantes, demasiado performativos. Demasiado llenos de promesas vacías que no significaban nada a largo plazo. Había aprendido eso de la manera difícil. Y había pasado demasiados años viendo a Daniel encantar al mundo sin nunca verlo realmente. Pero cuando el señor García lo sentó una noche y dijo, me jubilo, chico. Es hora de averiguar. ¿Qué sigue? Owen sintió una extraña sensación de pérdida. La librería había sido su escape. Su santuario. Y ahora se estaba escapando, como todo lo demás en su vida lo había hecho antes. No tenía idea de qué hacer a continuación. Y luego Daniel entró, sosteniendo una escritura con su nombre. ¿Eso? Owen parpadeó, mirando los papeles en las manos de Daniel como si fueran algo extraño. Algo imposible. ¿Qué es eso? Daniel los puso sobre el mostrador, su expresión calma. Firme de una manera que hizo doler el pecho de Owen. Es la librería, dijo Daniel simplemente. Es tuya. La respiración de Owen se entrecortó. ¿Qué? Yo la compré. Owen retrocedió, un paso. Moviendo la cabeza. Tú. Tragó con dificultad. Compraste la librería. Daniel asintió. Como si fuera lo más natural del mundo.
El señor García buscaba un comprador. Me aseguré de que fueras tú. La mente de Owen daba vueltas. Su pulso retumbaba en sus oídos. ¿Por qué? Tú. Daniel suspiró, acercándose. Porque este es tu hogar, dijo suavemente. Y yo. Quería que lo tuvieras. Owen no podía respirar. Durante años, él había sido el que esperaba, esperanzado. Amando a Daniel sin pedir nada a cambio. Y ahora Daniel estaba ahí. Probándolo de la única manera que sabía cómo, no con palabras, sino con acciones. La realización golpeó a Owen como una ola, dejándolo sin aliento. Daniel se había quedado. Había luchado por esto. Por él. Y por primera vez, Owen se permitió creerlo. El beso que lo cambia todo. Esa noche, caminaron a lo largo de la orilla. Las estrellas se extendían infinitamente sobre ellos, el océano susurrando secretos a la arena. Owen sintió la presencia de Daniel a su lado, cálida e inquebrantable. Durante tanto tiempo, Daniel había sido intocable. Siempre fuera de alcance, un sueño imposible. Pero ahora, él estaba aquí. Real, sólido, y mirando a Owen como si no hubiera nadie más en el mundo. Owen dejó de caminar, girándose para enfrentar a él. ¿Por qué estás, Hack? ¿Yendo esto? Daniel exhaló lentamente, porque debería haberlo hecho hace mucho tiempo. Su mano se levantó, vacilante al principio, antes de rozar la mejilla de Owen, dedos cálidos contra su piel. Owen exhaló bruscamente, su pulso retumbando en sus oídos. El pulgar de Daniel trazó a lo largo de su mandíbula. No quiero perder otro segundo. Pretendiendo no saber lo que es esto, murmuró. El corazón de Owen se estrelló contra sus costillas. ¿Y luego? Finalmente. Daniel se inclinó. El beso fue suave al principio, incierto. Como si le diera a Owen la oportunidad de alejarse. Pero Owen no lo hizo. En cambio, se fundió en él, en la calidez de Daniel, su toque, la forma en que sus labios se movían contra los de Owen como si hubieran estado esperando este momento todo el tiempo. Luego, como algo encajando en su lugar, el beso se profundizó. Los dedos de Daniel se deslizaron en el cabello de Owen, atrayéndolo más cerca, desesperado ahora, como si necesitara esto. Necesitara a él. Owen jadeó contra su boca, sus manos aferrándose a la camisa de Daniel como si soltarla no fuera una opción. Porque no lo era. Ya no. Apenas lograron entrar. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos, pero ninguno de los dos se dio cuenta. Las manos de Daniel estaban en todas partes, rozando la piel de Owen, trazando los años de distancia que habían puesto entre ellos. Owen se estremeció, inclinándose hacia su toque, permitiéndose desear esto. Desearlo a él. Daniel murmuró algo contra sus labios, algo que Owen no pudo entender. No necesitaba hacerlo. Porque cada toque, cada aliento ya estaba diciendo suficiente. Los dedos de Owen temblaron mientras empujaba la chaqueta de Daniel de sus hombros, dejándola caer al suelo. Las manos de Daniel se deslizaron por su espalda, presionándolo más cerca, hasta que no quedaba espacio entre ellos. Y luego, con un susurro tranquilo, Daniel dijo, «Quédate». El corazón de Owen dolió. Porque por primera vez, él sabía. Daniel no lo decía solo para esta noche, la mañana siguiente, y un nuevo comienzo. Lo primero que Owen sintió al despertar fue calidez. Un calor constante. Desconocido, presionaba contra su espalda, un ascenso y descenso rítmico contra su hombro. ¿Daniel? Por un momento, Owen simplemente se quedó allí, absorbiéndolo. La sensación de los brazos de Daniel envolviéndolo, el sonido tranquilo de su respiración, la realización de que, por primera vez en años, Owen no sentía que estuviera esperando algo, porque ya lo tenía. Un murmullo adormilado vino desde detrás de él, y luego Daniel se movió, hundiendo su rostro en el cuello de Owen. Owen sonrió. ¿Estás despierto? Daniel gruñó. No. Owen soltó una risa suave, girando en sus brazos para enfrentarlo. El cabello de Daniel era un desastre, sus ojos todavía pesados de sueño, pero la sonrisa en sus labios era real. Owen trazó un dedo perezoso por su brazo. ¿Y ahora qué? La sonrisa de Daniel se ensanchó. Atrajo a Owen más cerca, onando un beso lento y prolongado en su frente. Ahora, murmuró Daniel contra su piel, lo descubrimos.
Juntos. Owen cerró los ojos, exhalando suavemente.